Muy bienvenidos a una clase más del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Queremos daros la bienvenida un día más. Gracias por estar ahí, gracias por seguir conectados. Y hoy lo hacemos con la clase número 49. Así que bueno, estamos ahí a puntito de llegar ya a la clase 50. Gracias a todos por vuestra fidelidad. Y recordad, comenzamos la clase de hoy y como siempre os pedimos que nos acompañéis hasta el final, aproximadamente unos 25 o 30 minutos juntos, donde vamos a estar aprendiendo y creciendo en el conocimiento maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y también os pedimos que podáis compartir el vídeo si vosotros lo queréis, que podáis darle al botón de compartir para que otras personas puedan ser beneficiadas. Así que ya sabéis, podéis compartir y yo como siempre también lo voy haciendo. Y mientras tanto, bueno, supongo que ya lo tenéis todo preparado, pero Biblia, libreta y bolígrafo. Ya sé que seguro que ya estáis ahí sentados con todo preparado para anotar y para seguir obviamente la lectura de todos los pasajes que vayamos tocando en la clase de hoy. Muy bien, pues comenzamos aquí la clase número 49 y lo hacemos yendo a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3 y vamos a seguir hablando. Es un tema obviamente apasionante y es un tema sobre todo muy edificante también para aclarar ciertas cosas y para tener claro muy bien el pacto en el que nosotros estamos viviendo hoy y aquello de lo que podemos disfrutar hoy por causa de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, 2 de Corintios capítulo 3, estamos hablando acerca de la ley, ¿verdad? Y llevamos ya alguna clase con esto para poder desarrollarlo bien y para poder poner una base correcta de todo lo que tiene que ver con la ley. Recordamos solamente para aquellos que quizá no han podido ver las clases anteriores que cuando hablamos de ley estamos hablando acerca de todo lo que hacemos para tratar de ganar el favor de Dios o todo lo que hacemos para tratar de ganarnos algo de lo que Dios ya nos ha dado por gracia. Obviamente eso incluye los 10 mandamientos, el querer cumplir la ley mosaica, que eran 613 mandamientos, el querer llevar a cabo las fiestas judías, el querer hacer ayunos, vigilias, etcétera, etcétera, siempre con ese enfoque. Querer ganarnos algo, conmover a Dios para que de esa manera Dios se mueva a nuestro favor y no bajo el entendimiento de lo que Dios ya ha hecho a nuestro favor. Entonces, vemos un par de cosas, o vamos a seguir viendo un par de cosas hoy. La primera de ellas, alguno de vosotros preguntaba ayer, si no he visto mal, si la ley fue dada para todo el mundo, o era para todo el mundo. Creo que era algo así la pregunta. Y la respuesta es, ¿en la época en la que la ley se da? No. La ley fue dada solamente para el pueblo de Israel. La ley fue dada para el pueblo judío. Eso lo podemos ver ya en Éxodo 19 y en Éxodo 20, y obviamente si hacemos un recorrido por Levítico y hacemos un recorrido por Deuteronomio, nos queda todavía mucho más claro. Entonces, debemos entender eso. Por eso, entre otras cosas, es ilógico que a veces como gentiles queramos cumplir la ley o queramos llevar a cabo la ley. Por lo tanto, la ley fue dada en el momento en el que fue dada para el pueblo de Israel. ¿Sí? No para los demás pueblos, porque Dios era el Dios de Israel. Dios no era el Dios de otros pueblos. Por eso, cuando el pueblo de Israel le dice a Dios que quiere tener un rey, y el argumento que le dan a Dios es: queremos tener un rey porque queremos ser como las demás naciones. Obviamente el pueblo de Israel no era como las demás naciones, y ellos no necesitaban un rey, porque ya tenían un Dios, y tenían unas reglas, unas leyes con las que podían seguir trabajando. Entonces ahí vemos que hay una diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de los pueblos, el resto de las naciones. La ley fue dada solamente para ellos. Ahora vamos a 2 de Corintios 3 para que veamos algunas cosas respecto a la ley. Ayer hablábamos, o en la clase anterior decíamos, que nosotros podemos ver que si yo insisto en vivir bajo la ley o en tratar de vivir bajo la ley, lo que ocurre es que el pecado tiene la capacidad de enseñorearse de mí. Ahora vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos enseña también respecto
a la ley. Y todo esto yo te puedo asegurar que creo firmemente que todo esto te da un entrenamiento mucho mayor para saber diferenciar y para no mezclar. El punto de todo esto, queridos, es no mezclar. Entender que la ley que la gracia, perdón, tiene que ser pura, tiene que ser sin mezcla, tiene que ser sin añadidura. De hecho, cuando nosotros vamos a Gálatas y vemos en Gálatas, que lo estaremos viendo, si no da tiempo hoy, pues en las próximas clases, pero cuando nosotros vamos a Gálatas, nos damos cuenta que Pablo es rotundo en ese aspecto, no solo en Gálatas, pero ahí es muy rotundo porque el problema que estaban teniendo los cristianos de las iglesias de Galacia, fíjate cuál era el problema. El problema era los judaizantes. Sí. O sea, por eso tengamos cuidado con querer judaizar ciertas cosas, tengamos cuidado con querer añadir ciertas cosas, con querer añadir a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nada que añadirle. Y repito, el problema, pero no solo en Galacia, en otros lugares, pero en Galacia se ve muy claro, son los judaizantes, aquellos que vienen a decirles, hey, que Jesús es verdad, que lo de Jesús es cierto, pero el Shabbat, el día sabático, el día de reposo hay que seguir guardándolo. No penséis que porque creéis en Jesús ya eso no hay que hacerlo. Entonces le añadían algo y ahí estaba la confusión. Oye, que lo de Jesús es cierto, que lo de Jesús es verdad, y cuando veamos Gálatas lo veremos más desarrollado todo esto, pero el punto es que tenéis que seguir circuncidaros, eso tiene que estar ahí porque es una señal de pacto, entonces, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Pablo insiste en toda la carta a los Gálatas prácticamente, y llega a un punto en el que de forma clara nos dice hay que separar la ley de la gracia. La ley y la gracia no pueden convivir juntas. Y eso lo vamos a leer. Pero la ley y la gracia no pueden convivir juntos. Para aquellos que defienden que ley y gracia son inseparables, perdónenme, lean Gálatas. Vamos a leer la Biblia. Porque Pablo es rotundo y Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no está... Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. Y en esa inspiración, Pablo dice, ley y gracia no pueden convivir, por lo tanto a la ley me la echas de casa. La sacas. Echa al hijo de la esclava fuera. No puede estar, no pueden convivir. Porque los de la gracia van a seguir siendo perseguidos por los de la ley. Entonces hay que hacer una diferencia, hay que marcar una separación, ¿sí? Ahora estamos en 2 Corintios capítulo 3. Venimos obviamente de la primera carta a los Corintios, todo un desarrollo de Pablo poniendo en orden ciertas cosas en esta iglesia que si algo tenía era desorden precisamente. Tenía muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas, pero tenían algo de desorden también. Llegamos a la segunda carta, y en el capítulo 3 vamos a empezar desde el primer verso y me vais a permitir que vayamos tranquilos leyendo y hasta donde podamos llegar. Y luego ya, como tenemos más días, pues vamos avanzando y tocaremos los demás temas, pero creo que esto es importante y creo que esto os va a ayudar mucho, si no, no lo haríamos. Creo sinceramente que esto os va a ayudar mucho, que podáis tomar notas, apuntes de todo esto, no porque la gracia necesite defensa, pero a veces sí es necesario argumentar por qué creemos lo que creemos y a veces sí es necesario argumentar a personas que no entienden muy bien, o es necesario ayudar a personas que se dan cuenta que están viviendo en una mezcla y quieren ser ayudadas, pero no tienen una base sólida, no tienen una base escritural sólida. Entonces tú, por medio de estas clases, tú puedes tener una base para ayudar a esas personas, porque quizá hay personas que se encontraron como tú en un momento, o como nosotros en un momento, que veíamos que sí, que esto era lo correcto, pero teníamos dudas, teníamos zonas grises que no acabábamos de entender, y qué bueno que pudo venir gente a enseñarnos y a darnos más luz. Entonces déjame decirte, gloria a Dios que hoy tú estás aprendiendo, gloria a Dios que hoy tú estás recibiendo luz, pero gloria a Dios que tú vas a ayudar a que otros reciban luz también. Sí. Tú vas a ser de ayuda para que otros entiendan mejor la realidad de la gracia. Dios va a usarte, vas a ser un instrumento en las manos de Dios para llevar la gracia a otras personas, para
para que Dios saque de la esclavitud a ciertas personas. Tú vas a ser un instrumento. No solamente tú estás viviendo y disfrutando la libertad de la gracia, sino que Dios va a usarte a ti y vas a ser un instrumento para que otros puedan vivir y disfrutar la libertad de la gracia también. Gloria a Dios. Y tú vas a llevar la palabra y vas a enseñarles con la palabra la importancia de entender la gracia, la importancia de entender el nuevo pacto, la importancia de entender la realidad de Jesucristo, la supremacía de Jesucristo, que Él es más que suficiente siempre y que a Él no hay que añadirle absolutamente nada. Así que disfruta de estas enseñanzas, disfrútalo para tu vida, pero entendiendo también que eres un instrumento en las manos de Dios. Dios cuenta contigo para traer libertad a otras personas. Es Dios el que les trae libertad, pero nosotros somos los instrumentos. Obviamente el tesoro es Dios, pero nosotros somos esos vasos de barro. Así que gloria a Dios que allí donde tú estás, sea el país que sea la ciudad que sea, yo te aseguro que vas a tener oportunidad de ser usado por Dios para predicar este evangelio a otras personas y para ayudar a personas que están cansadas de la religión, para ayudar a personas que están cansadas de la religión, usarte a ti para que sus ojos se abran y descansen en Cristo. A lo mejor personas que llevan años de evangélicos pero están hartos, cansados, hastiados, no pueden más y de repente tú vas a ser ese instrumento para que esas personas puedan aprender a descansar en Cristo. Dios va a usarte, querido, querida. Dios va a usarte para que Dios dé descanso a otras personas que, repito, están agotados por la religión. Así es. Como quizá un día lo estuviste tú, como quizá nosotros, como quizá no, como nosotros estuvimos un día. Estábamos cansados, estábamos hastiados del propio esfuerzo, pero gracias a Dios que Dios envió gente para ayudarnos a aprender a descansar solamente en Jesucristo. Amén. Así que gloria a Dios porque todos nosotros somos instrumentos. Esto no es cosa de pastores, esto no es cosa de predicadores, esto es cosa del cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros podemos edificarnos los unos a los otros y esto es también el entendimiento que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación y a nosotros se nos ha dado la palabra de la reconciliación para que la podamos llevar a más personas. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Así que 2 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante, repito, vamos a ir tranquilos leyendo todo esto. Pablo pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No, vamos a escuchar. Y no solo vamos a escuchar, vamos a leer. Yo sé que ya no voy a haceros la pregunta porque sé que todos tenéis la Biblia delante o los que podéis tenéis la Biblia delante. Algunos quizás están en sus puestos de trabajo, a lo mejor no pueden ahora, pero luego lo lees, por favor, tomas notas y lo lees. Estamos en 2 Corintios 3 y dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, escucha bien ahora, no en tablas de piedra. Mi pregunta es, ¿cuáles son las tablas de piedra? ¿De qué está hablando? ¿Os acordáis que una de las normas de la hermenéutica es, para la correcta interpretación de las Escrituras, es la ley de la primera mención? ¿Cuál es la primera mención de las tablas de piedra? ¿No son los 10 mandamientos? ¿No es el dedo de Dios escribiendo los 10 mandamientos en esas tablas? Que luego tuvieron que volver a hacerse porque Moisés en un momento de enfado las lanzó, en un momento de ira las lanzó contra el suelo y se rompieron. Las tablas de piedra es la ley. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de la ley.
¿Sí? El contexto me habla de la ley, porque a mí ha habido gente que me ha argumentado cuando yo he hablado de estos versos que aquí habla de otro tipo de ley, de la ley del pecado. No, aquí está hablando de la ley escrita en tablas de piedra, es que lo dice claro. Sí. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, lo que hablamos en la carta, iba a decir, en la clase anterior, que es el Espíritu Santo en nosotros, Dios habitando en nosotros ahora. Y claro, de ahí surge la pregunta, y perdón que haga un paréntesis, ¿no? Porque algunos ponían ahí comentarios de Primera de Juan. Nosotros obviamente podemos leer la Biblia de diferentes maneras, ¿sí? Pero si hemos sido educados en el legalismo, todo lo que leamos siempre lo vamos a interpretar desde la óptica legalista. Y todo lo que leamos nos va a llevar a una tendencia legalista siempre, porque así es como nuestra mente ha sido educada. Repito, si hemos sido educados en el legalismo. Entonces, cada vez que leamos cualquier cosa, a nosotros nos va a sonar a legalismo, o sea, nos va a sonar a ley. Así es. Esa es la realidad. Entonces, da igual la carta que leamos, da igual el pasaje que leamos, que por haber tenido esa educación legalista y por haber permitido que se edifiquen fortalezas mentales en nosotros, cada vez que nos acerquemos a la Biblia, lo hacemos con esa perspectiva. Diferente es cuando permitimos que nuestro Señor Jesucristo y su obra completa sea quien renueve nuestra forma de pensar. Y que nosotros, cuando nos acerquemos a la Biblia, lo hagamos entendiendo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y que cuando nos acercamos a la Biblia y la leemos, lo hagamos, desde la perspectiva de Jesucristo. Ya no voy a decir desde la perspectiva de la gracia, que lo podemos decir también, pero bueno, ya no voy a decir desde la perspectiva de la gracia, voy a decir desde la perspectiva de Jesucristo y de su obra completa. Amén. Te vas a sorprender Sí. cómo hay versos bíblicos, y muchos de vosotros me podréis dar testimonio, cómo hay versos bíblicos que toman otro caliz, que tienen otro giro cuando tú los lees desde la óptica de Jesucristo y su obra completa. Así es. Cambian. Sí. Y el problema a veces de leer ciertas cartas, en este caso las cartas de Juan, por ejemplo, es que si yo leo las cartas de Juan desde una óptica legalista, todo me va a sonar a legalista. Pero si un día con el favor de Dios y la guianza del Espíritu Santo lo vemos, quizá podamos tocar un poco de las cartas de Juan para que entendáis un poquito mejor lo que estoy diciendo. Espero estar explicándome bien. Sí. Porque la gente dice, no, es que Juan dice esto, Juan dice aquello. Claro, porque Juan habla de que si no es por la ley yo no conozco el pecado. Sí, pero eso ya lo hemos dicho. Entonces, ¿por qué la gente dice que necesitamos la ley todavía? Porque ellos dicen, es que sin la ley, ¿cómo voy a vivir yo en santidad? Sin la ley, ¿cómo voy a dejar el pecado? Si se supone que es la ley la que me dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero eso era en otra época. Eso era en otro tiempo. Entonces la gente junta y mezcla eso porque dice, no, es que yo no voy a poder vivir mi vida cristiana si no tengo una ley que me marque los pasos. No sé si me estoy explicando. Por eso defienden la ley. Y en este caso ya pueden ser los 10 mandamientos como pueden ser normas y reglas que una congregación establezca. Que también es ley, ojo, que también es ley. Que la ley, repito, no es solo lo que leemos, que no es que Kenneth esté en contra de los 10 mandamientos y que yo ahí esté... No, es que si una congregación establece ciertas normas para decir, escuchen, a partir de... O sea, no dicen a partir de ahora, ¿no? Pero la forma de vivir más santos para Dios es haciendo esto y es haciendo aquello. Si quieres que Dios te bendiga más, hay que obedecer esto, hay que hacer esto... Dios nos ha dicho que cuando ayunemos un día a la semana, Él va a abrir los cielos sobre nuestra iglesia. Eso es ley. Así es. Y ayunar es bueno, pero eso es ley. Así es. Vamos a ayunar un día a la semana para que Dios abra los cielos. Vamos a ayunar los primeros 15 días del año porque de esa manera estamos consagrando el año a Dios y ese año va a ser bendecido por Dios porque los primeros 15 días o los primeros 21 días estamos de ayuno y nos rendimos y entonces Dios va a abrir los cielos sobre el año 2021, por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa con los que ayunaron a principios del 2020? Porque la que se ha liado con el COVID-19 es pequeña. Sí.
Entonces, la gente se preguntará, yo estuve ayunando, como me dijeron, estuve ayunando y mira lo que me ha pasado. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque eso es ley. Ujú. Y la ley viene todo eso es ley. Entonces, si yo no entiendo estas cosas, el problema es que mezclo porque la gente piensa, no, es que necesito la ley para saber por dónde tengo que caminar. Ya. No, necesitas la guianza del Espíritu Santo para saber por dónde tienes que caminar. En este nuevo pacto no necesitas la ley que te dé indicaciones, necesitas entender que eres templo del Espíritu Santo y que Dios no te está guiando desde algo externo, sino que Dios te está guiando desde lo interno. Amén. Y desde el interior el Espíritu Santo te va dando las indicaciones. Entonces, es triste que confiemos más en una ley externa que en la guianza interna del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando somos hijos y somos templos del Espíritu Santo. Así es. Entonces, sí, lo decimos rotundamente, no necesitas la ley para vivir la vida cristiana. No. Necesitamos al Espíritu Santo, por eso se nos fue dado. Ujú. Así es. Porque no es tratar de vivir para Dios, es entender la vida de Cristo habitando en mí. Amén. Esa vida es la que me lleva hacia adelante. No Amén. yo esforzándome para vivir para Dios, sino Cristo viviendo a través de mí. Cristo con su vida en mí. Gloria sea a Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos entender. Entonces, claro, si yo voy a Primera de Juan y leo ciertas cosas, el que no ama a Dios no ha conocido a Dios. Y la gente dice, ¿ves? Si no amas es porque no conoces a Dios. No, lo que Juan está diciendo, porque si lo leo desde el legalismo, lo interpreto mal, lo que Juan está diciendo es una cosa muy lógica. Si tú sigues conociendo a Dios, si tú vas conociendo a Dios, lo normal es que aprendas a amar a los demás. Claro. Eso es lo que Juan dice. No está condenando a la persona que no ama. Está diciéndole, si tú has conocido a Dios, lo normal, está enseñándole cómo caminar en su nueva vida. Y está diciendo, lo normal para los que conocen a Dios es que manifiesten el amor de Dios a los demás. Es lo mismo que decir, lo normal para los que están entendiendo gracia es que manifiesten gracia a los demás. Así es. Lo normal para los que entienden gracia es que den gracia a los demás. Eso es lo normal. Bueno, Juan está diciendo lo mismo. Pero si yo leo la Biblia desde una perspectiva legalista, todo lo voy a interpretar así. Pero cuando la leo desde la perspectiva de Jesucristo y de la maravillosa gracia, todo cambia. Hay pasajes que cambian, hay versículos que cambian, porque la interpretación es diferente. Entonces, verso 4. Y tal confianza, fíjate, tenemos confianza. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Por qué confiamos? ¿Por qué tenemos confianza con Dios? Mediante Cristo. Yo no tengo confianza con Dios porque estoy viviendo en santidad, porque oro mucho, porque doy mucho. No. Mi confianza con Dios es por causa de Cristo. Amén. Yo sé que a veces no lo hago bien todo. Yo sé que a veces no lo hago todo correctamente, pero mi confianza es Cristo. Así es. Sé que Dios me sigue mirando bien, porque no hay nada de malo en Dios, no hay nada de malo en la sangre de Jesucristo y por causa de esa sangre tampoco hay nada malo en mí, Así porque he sido hecho una nueva criatura. Amén. Y yo tengo confianza. ¿Qué significa tener confianza? Yo puedo orar con confianza, porque no oro basado en mi propio esfuerzo, oro basado en el esfuerzo de Jesucristo. Amén. Aleluya. Oro con confianza porque no oro pensando que hoy puedo orar confiado porque he vivido en santidad y me he esforzado por vivir en santidad. No, oro confiado porque mi confianza está en Jesucristo. Oro confiado porque mi confianza está en su obediencia perfecta. Y a veces yo no obedezco perfectamente, pero la obediencia perfecta de Jesús me hace orar confiadamente. Amén. La obediencia perfecta de Jesús me hace estudiar la palabra confiadamente, me hace disfrutar la vida cristiana confiadamente. La obediencia perfecta de Jesús, el comportamiento perfecto de Jesús, me hace acercarme confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Porque el trono es el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios.
No que seamos, fíjate, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Todo. Estamos en la clase 50, pero no solo eso. Por la gracia de Dios estamos enseñando, Dios ya lo sabía los jueves, enseñando, hemos acabado de enseñar identificados con Cristo los domingos. Pero ahí en el canal de YouTube tenéis otras series de enseñanzas. Todo lo bueno que habéis aprendido en todas estas clases, todo lo bueno que estáis aprendiendo en este curso, todo lo bueno que estáis aprendiendo por causa de escuchar cualquiera de las enseñanzas que nosotros retransmitimos, el mérito es de Dios. Así es. El mérito es de Dios. Aquí dice Pablo, y está hablando Pablo, no habla aquí un don nadie de la ciudad de Sabadell, no, aquí está hablando Pablo, y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, no, porque no somos nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Quien te está hablando a ti hoy no es Kenneth. Kenneth es el instrumento, pero Dios es el que te habla. Amén. Y el mérito es de Dios. Gloria Y la gloria es para Dios. Así es. Y una de las cosas, y quizá lo toquemos en la clase 50 juntamente con Keila, mi amada esposa, una de las cosas que nos atrapó de la gracia es que la gloria siempre será para Dios. Lamentablemente algunos buscan la gloria para ellos mismos y exaltan su ministerio y exaltan su unción, que no es suya, exaltan lo que ellos hacen, pero la gracia nos revela que la gloria es de Dios, porque si no fuera por Él, Pablo dice, todo lo que soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Amén. No hay más, no hay más. Así es. Si hoy tú puedes estar ahí escuchando esto, es la gracia de Dios que nos permite conectarnos y retransmitir y hacer esta transmisión en directo y predicar la palabra, pero la gloria es para Él, porque es Él el que nos habla. Por eso siempre lo decimos, aquí no estamos para convencer a nadie. Claro. Yo no voy aquí a debatir para convencer a alguien, venga, tengo que tratar de convencer a esta persona. Yo no tengo que convencer a nadie, es Dios hablando, es el Espíritu Santo enseñando y es el Espíritu Santo trayendo convicción sobre aquellos que quieran ser convencidos por Dios. Pero yo no tengo que convencer a nadie. Si alguien no está de acuerdo con lo que enseñamos de gracia, está bien, es totalmente respetuoso, porque yo no voy a tratar de convencer a nadie. Yo hablo, el Espíritu Santo es el que habla. Yo abro la boca y Dios habla. Y Dios abre los ojos y los velos de nuestros ojos caen para que podamos ver la luz. Aleluya. Siempre será para Él. Así es. De todo lo bueno que ocurra en nuestras vidas, la gloria es para Él. Amén. De todo lo bueno que aprendas hoy, la gloria es para Dios. Así Y es. claro que honramos a los hombres y a las mujeres de Dios, claro que sí. Cuando vienen ministros a nuestra congregación, a la congregación que Dios nos permite pastorear y nos enseñan la palabra, les honramos. Claro que les honramos, pero entendemos que son instrumentos en las manos de Dios. Así es. Les honramos por ponerse al servicio de Dios y permitir que Dios les use para llevar la palabra, sin ninguna duda, pero la gloria será para Dios siempre, Amén. porque es Dios el que les usa para enseñarnos. Entonces, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él nos ha hecho ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Amén. De un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Jesús anunció, que ya habían anunciado los profetas anteriormente, pero que Jesús anunció en la cena que tuvo con sus discípulos, la última cena. Y Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Y somos ministros competentes de un nuevo pacto. Si somos ministros de un nuevo pacto, ¿qué debemos enseñar? ¿Qué deberíamos predicar? ¿Toda la Biblia? Sí. No, pero el nuevo pacto a través de toda la Biblia. A Jesucristo a través de toda la Biblia. Porque somos competentes, ministros competentes, por la gracia de Dios, de un nuevo pacto. Así es. No de la letra, No. sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y solo leo
La siguiente frase, la primera frase del siguiente verso. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Entonces, cuando aquí dice, no de la letra, porque la letra mata, ¿de qué está hablando? ¿De qué hablaba en los versos anteriores? Las tablas de piedra. ¿De qué habla en el siguiente verso? Las tablas de piedra, letras en piedras. ¿De qué está hablando cuando dice la letra mata? No, cuidado con estudiar, no estudiemos mucha teología, no estudiemos mucha hermenéutica, porque la letra mata. No está hablando de eso. No es necesario que vayas a la universidad, no es necesario que estudies, porque la letra mata, el mucho conocimiento. No está hablando de eso. No. Y yo sé que a veces un conocimiento no aplicado tampoco acaba de producir nada, pero seamos honestos, será más fácil aplicar el conocimiento si lo tenemos que si no lo tenemos. Así es. Porque yo no puedo aplicar algo que no tengo. Por lo tanto, yo en eso sí me molesta o me toca la fibra, por así decirlo. Porque cuando a la gente se le empuja a no tener conocimiento, ojo, Cuidado. porque la forma de mantener sometido al pueblo es a través del temor y la ignorancia. Así es. Si alguien quiere manipular, dominar y controlar al pueblo, es muy sencillo. Le tienen que infundir miedo y le tienen que sacar el conocimiento. Así es. Que no lean, que no estudien, que no aprendan y les metemos miedo. Así Cuidado, cuidado por allí porque nosotros somos los que os vamos a hacer todo bien. Cuidado allí porque allí el diablo tal, porque allí tal. Es la forma de controlar al pueblo. Así es. Metámosle miedo, quitémosle el conocimiento. Cuando en algunos púlpitos se le dice a la gente que cuidado con el conocimiento, es para echarse las manos a la cabeza. Así es. Porque conocimiento hay que adquirir. Claro. Porque Pablo hablaba de conocimiento. Porque Pablo decía, yo necesito que ustedes sepan, yo oro para que ustedes sepan, yo quiero que ustedes conozcan. Pablo decía, yo quiero seguir conociendo a Jesucristo más y conociendo el poder de su resurrección. Yo quiero crecer en ese conocimiento. Así es. Hay conocimiento que es necesario, hay conocimiento que es imprescindible. Amén. Así es. Entonces aquí no está hablando de eso. Ese es el problema de sacar un texto fuera de contexto. ¿Aquí de qué está hablando? De la ley. ¿Qué es lo que mata? La ley. Claro. Por eso si vamos a Hebreos, dice que los que vivían bajo la ley vivían bajo el miedo a morir. Claro, porque ellos sabían, si incumplo la ley, muero. ¿Verdad? Si incumplo la ley, si adultero me apedrean. Sí. Se acabó. Entonces vivían con un miedo, con un temor a morir. ¿A quiénes? Los que estaban bajo la ley, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu trae vida, gloria a Dios. Y entonces dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora, ¿cómo llama Pablo a la ley? El ministerio de muerte, ¿ves? La letra mata, el ministerio de muerte. ¿Quién quiere vivir bajo ese tipo de ministerio? No tendría lógica. ¿Quién quiere seguir defendiendo la ley para vivir bajo un ministerio de muerte? No tiene lógica. No. Un poquito más, porque aquí lo llama el ministerio de muerte, pero el verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aleluya. Ministerio de muerte y ministerio de condenación. ¿De dónde nace la condenación? La condenación viene por causa de quebrantar, ¿no? Sí. ¿De quebrantar qué? La ley, un mandamiento. ¿Por qué Adán se escondió? Porque vino condenación sobre su vida. Así es. Y la condenación produjo temor. Piensa que muchos de los problemas que los cristianos están sufriendo hoy, la raíz está en la condenación. Así es. Algunos inconscientemente viven una vida de condenación. Así es.
y no se están dando cuenta. Porque la condenación impide que nosotros usemos la fe correctamente. La condenación impide que nos acerquemos al trono de la gracia correctamente. Cuando yo era adolescente y me condenaba, yo tenía miedo de orar. Claro. O yo pensaba que Dios ya estaba enfadado conmigo y que Dios ya no me quería escuchar. La condenación impide. La condenación produjo temor en Adán y esa condenación produjo que Adán se escondiera de Dios. La condenación hace que la gente huya de Dios en vez de hacer que la gente corra a Dios. Pongo un ejemplo, obviamente Dios está en nosotros, pero para que lo entendamos. Nunca, por favor, amado, amada, no permitas la condenación en tu vida. Así es. No permitas la condenación en tu vida, nunca, jamás. No permitas la voz de la condenación. Apocalipsis nos dice que el acusador de los hermanos, ¿quién es el acusador de los hermanos? El diablo. ¿Quién es el que te condena? El diablo te condena. Dios nunca te va a condenar. Amén. No importa lo que hagas, no importa lo que hayas hecho, Dios nunca te va a condenar. Amén. Porque Jesús murió por ti, derramó su sangre por ti, todos tus pecados fueron perdonados, todos mis pecados fueron perdonados. Dios, no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Así es. No hay más condenación. No existe condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No permitas la condenación. No des oído a la condenación. Amado, amada, si escuchas a un predicador que trae condenación, cierra tus oídos. Sí. Cierra tus oídos. Porque a veces hay gente que trae condenación. Porque si ustedes no hacen esto, les va a pasar esto, tengan cuidado. O gente que amenaza para que no se vaya nadie de su congregación. O cuando alguien decide irse, los maldicen. Sí. Como si la gente fuera suya. Y resulta que la gente le pertenece a Dios. Todos le pertenecemos a Dios. No permitamos la voz de la condenación, porque esa base de condenación nos impide recibir muchas cosas que la gracia ya nos ha dado. Así es. Esa base de condenación nos impide disfrutar de la libertad y la seguridad que Dios ya nos ha dado. Dale tu voz, abre tus oídos a la voz de la justicia. Si el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu, el ministerio de justificación? Aleluya. Dale tus oídos a la voz de la justicia. Abre tus oídos a la justificación de Dios. Y disfruta de todo lo que la maravillosa gracia te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a parar aquí la clase de hoy, que ya se nos ha ido la hora otro día más. Pero, bueno, por mí no hemos acabado el tema. No sé vosotros, si queréis que sigamos tocando algunas cosas. Tengo algunas cosas que tocar, por ejemplo, algunas diferencias entre la ley y la gracia para que nos dé una mayor amplitud y un mayor conocimiento, y también cuáles son los síntomas de vivir una vida bajo la ley. Si queréis que toquemos esos puntos en las siguientes clases, nos lo hacéis saber y los tocaremos, porque aunque llevamos ya algunas clases, creo que es importante. Así que si queréis un poquito más de gracia y ley, gracia o ley, nos avisáis. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por un día más vuestra fidelidad en este curso. De verdad, os amamos muchísimo. Mandamos un fuerte abrazo allí donde estéis, en diferentes lugares. Gracias por estar y recordad, tenéis el canal de YouTube para poder suscribiros y para poder ver todas las demás clases también. Y tenéis también, podéis compartir el vídeo para que otros también puedan ser edificados, ¿sí? O sea que tenéis el canal de YouTube, podéis compartir el vídeo para que otros sean edificados. Mañana es jueves y por lo tanto tendremos la reunión de la Iglesia Gracia y Fe y lo haremos con la serie, iba a decir identificado, no, Dios ya lo sabía. Así que mañana, con el favor de Dios, seguiremos con la serie Dios ya lo sabía. Y el viernes, clase número 50. Clase número 50, gloria a Dios, no sé, haremos una tarta o algo, haremos un pastel. Clase número 50 del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras.
clase especial. Estaremos Keila y yo hablando de cómo fueron nuestros primeros pasos en la gracia. Un fuerte abrazo para nuestro amado pastor Miquel, que creo que se va a conectar ahora, si no recuerdo mal, o por lo menos no sé si ha cambiado los planes ahora, pero sé que miércoles y viernes él se está conectando y yo les aconsejo Iglesia Carisma, lo van a encontrar por Iglesia Carisma, que puedan conectarse y escuchar la buena enseñanza de la palabra. Así que Keila y yo estaremos el viernes en la clase 50. Gracias a todos, un fuerte abrazo, estamos a vuestro servicio y si queréis, mañana nos vemos, pero mañana a las 7:30 no, a las 7, media hora antes y 1 hora de enseñanza. Gracias a todos, cuidaos mucho, aquí está mi esposa, no ha salido. Bueno, ha salido ahí, bueno, un poquito. Gracias a todos, nos vemos, hasta mañana. O hasta la siguiente clase.